No sé si hubiese alguna pregunta respecto a lo que ayer por la mañana hablamos o alguna aportación al tema que estamos presentando. Si los hay, no tengan temor en Bueno, interrumpir, ¿ok? buen Dijimos día, que, hermano. sí, hermana, Buen buenos día. días. Aquí le habla la hermana Luisa. Sí, adelante. Sí, no simplemente era, no es una pregunta, sino es simplemente hacer un comentario, que algo que más que tenemos que tener en cuenta con respecto a la alimentación cuando vamos a adquirir algún producto, leer el contenido de cómo, de qué contiene, cómo está elaborado en el sentido, qué cantidad de azúcar, de grasa, todas esas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay elementos que se ponen en esos productos que es dañoso para nuestro cuerpo. Eso es lo que quería simplemente acotar al respecto. Gracias, hermano. Ok, muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Dijimos que el micrófono está abierto a la aportación de ideas, a preguntas con el tema que estamos tratando, ya que es un tema, yo creo que muy, muy importante, que nosotros debemos conocer. Ayer leíamos en la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia de los Corintios, no debemos Sí, ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo sí. y que no somos más nuestros, sino que ya fuimos comprados por un precio. Y ese precio fue el gran sacrificio de Cristo Jesús. Y eso se encontraba en Primera de Corintios capítulo 6, 19 y 20. Y en esta mañana nuestra lectura bíblica se encuentra mismo en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3 y 16 y 17. Y dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mm, Si alguno destruye el templo de Dios, dice Dios le destruirá a él, ujú, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ujú. Hay un gran interés del apóstol Pablo en, 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 con respecto a la iglesia de Corinto. No sé qué estaba pasando, pero él está enfocando en varias partes de su carta a la iglesia de Corinto este tema, el templo, que nuestro cuerpo es templo de Dios. Ayer vimos que no somos nuestros, que fuimos comprados por precio. Hoy Él está diciendo, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Él está aquí recalcando la importancia de nuestro cuerpo. Mi cuerpo, mi ser debe ser templo del Espíritu Santo. Eh, y quizás en unos temas más adelante, ¿verdad? Podemos ver por qué muchas veces no recibimos al Espíritu Santo. Y cuando nosotros debemos ser el hogar del Espíritu Santo. Y quisiera leer algo aquí para ustedes antes de continuar con la exposición. Eh, Dice que desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. ¿Cuál era el propósito de Dios desde las edades eternas, desde el más sublime serafín, desde el más sublime querubín hasta el hombre? Que él fuera el templo del Creador, que en él habitara el Creador. Ese siempre ha sido el plan y el propósito de Dios. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. A causa del pecado.
ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser otra vez su templo. Se perdió, dejó de ser templo más el hombre de Dios, pero por la muerte de Cristo, nosotros hoy podemos otra vez ser templo del Espíritu Santo, o el templo donde el Creador more. Entonces, hermanos, hay un gran privilegio permitir que nosotros seamos templo del Espíritu Santo, templo del Creador, hogar del Creador. Y es importante, aquí el apóstol Pablo está recalcando, que nosotros debemos cuidar ese templo. Debemos hacer todo lo posible para que el templo, el cual es de Dios, comprado por precio, sea de una manera que nosotros podamos también honrar y glorificar a Dios. Así que durante ayer comenzamos a ver sobre el tema, ¿verdad?, de los alimentos que vienen a nuestra mesa. Dijimos también que la ONU se interesa por eso, pero pues es difícil ya para estos tiempos controlar esa situación. Y entonces muchas veces llegan a nuestra mesa, decíamos, alimentos contaminados, venenos que estamos consumiendo y nosotros estamos afectando nuestro cuerpo. Y recomendaba, ¿verdad?, la recomendación de los consejeros de salud es que nosotros consumamos alimentos orgánicos. Creemos que son orgánicos, ¿no? Y podemos tal vez confiar en ellos cuando dicen que son alimentos orgánicos. Más decíamos también que si usted tiene parte en su casa donde pueda producir ciertos productos, pues también sería mucho mejor. Entonces, según datos oficiales de la ONU y del Programa de la Alimentación Mundial, en este momento puede haber alrededor de 690 millones de personas con hambre en el mundo. Esos son los datos que ellos tienen como estadística. 690 millones de personas que hoy en este momento están pasando por hambre. Yo no sé cuántos hemos pasado por hambre, pero es pasar por hambre es algo terrible, ¿no? Tener hambre y no tener que comer es algo difícil. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, a veces no tenía, bueno, pues nosotros mayormente éramos de economía baja, ¿no? Y a veces iba a la escuela y no llevaba ni un peso, ¿no? Porque en México son pesos. Entonces, a veces veía a los muchachos ahí comiendo su sándwich a la hora del recreo, pero yo no tenía cómo comprar y tenía hambre, ¿no? Y cuando yo veo estas estadísticas y dice que hoy en día hay más o menos, hoy en este momento hay más o menos 690 millones de personas con hambre en el mundo. Y yo recuerdo que pasar hambre es sumamente duro y difícil. Es cruel la hambruna, ¿verdad? Pero eso ha incrementado más esa estadística por la pandemia que hoy en día nosotros estamos viviendo. Difícil, ¿verdad? Eso ha hecho que conseguir alimentos se ha tornado un poco más difícil, eh, porque no hay producción y también los alimentos en los precios se han disparado y es difícil adquirir en estos momentos alimentos. Entonces, es un poco más difícil y muchas personas hoy en día están pasando por hambre, ¿verdad? No es como en este país. En este país es todo diferente. En este país dice que se desperdicia alrededor de 1.300 toneladas de alimentos, eh, eh, equivalente a un 30-40% del total. Hay un decía un pastor, ¿no? En este país morimos de obesidad cuando en otro país está muriendo de hambre. Pero hay desperdicio de alimentos. Entonces,
esa es la diferencia, ¿no? Y el 11 de marzo del 2021, en los meses pasados, el secretario general de las Organizaciones Unidas de la ONU, ¿verdad? Pidió de manera urgente la recaudación de 5.500 millones de dólares para auxiliar a las personas que están pasando por hambre. Y esto es una realidad. Nosotros aquí no vemos esa necesidad, quizás por el lugar donde estamos, pero hay países, hermanos, que están realmente sufriendo de hambre y están muriendo de hambre. Entonces, el presidente de la ONU ha pedido la ayuda a muchos países para poder recolectar 5.500 millones de dólares para poder auxiliar a 34 países que están teniendo problemas en adquirir alimentos. Eh, por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo, ¿verdad? Muchas veces nos quejamos también por todo. Entonces, nosotros debemos ser personas agradecidas a Dios y en la mayor medida que podemos, ¿verdad? También apoyar o dar, ¿verdad? De lo que tenemos para apoyar a otras personas que, que están sufriendo con estas situaciones del hambre. Eh, Estos son algunos peligros que hace que que el alimento saludable, bueno, llegue a la mesa, ¿verdad? Diferentes situaciones en el mundo que es preocupante y nosotros debemos saber cómo alimentarnos en estos últimos días. Hay muchos peligros de tipo biológico. En el peligro de tipo biológico dice que hay bacterias, parásitos, virus y toxinas, ¿no? Eh, en el alimento, en el ambiente. En el ambiente hay ese tipo de cosas. Y entonces el remedio utilizado para combatir todo ese tipo de plaguicidas, de situaciones de bacterias y de virus, nunca ha sido el mejor, ¿verdad? Pues se ha encontrado que los plaguicidas afectan directamente al trabajador del campo y en segundo lugar al consumidor. Hoy en día todos los productos que nosotros consumimos contienen plaguicidas y eso impacta terriblemente la salud. Por ejemplo, eh, cuando nosotros en nuestros alimentos no adquirimos o no buscamos el mejor producto, y no estamos hablando de productos vegetales, ¿no? Estamos hablando de productos, eh, quizás verduras y todo ese tipo de cosas. Eso afecta directamente y trae como consecuencias terribles para nuestra salud. Y dice que ese tipo de situaciones, cuando uno consume ciertos plaguicidas, eso afecta directamente al hígado. Al hígado. Sabemos que nosotros tenemos varios órganos en el cuerpo y cada órgano tiene una función. No vamos a hablar de eso, pero usted puede investigar qué función tiene el hígado, qué función tiene el vaso, qué función tiene el riñón, qué función tienen los pulmones y cómo nosotros podemos alimentarlos, cómo nosotros podemos hacer para tener un buen pulmón, un buen riñón, un buen vaso, un buen hígado, que son los órganos más importantes en nuestro cuerpo. Si nosotros no estamos cuidando esos órganos, cuando uno de esos órganos se daña, automáticamente vendrá la enfermedad. Entonces, la parte más afectada que se daña nuestro cuerpo a través de los pesticidas, herbicidas y todas esas cosas es el hígado, ¿verdad? Aquí hay una estadística de un estudio que se hizo aquí en Iowa y Norte Carolina, entre 20.468 personas. Es un estudio que se hizo, dice que estas personas estaban relacionadas con pesticidas y se llegó el resultado de que el 19% de los trabajadores presentó dificultades para respirar. Entonces, no solamente afecta al consumidor, sino también a los trabajadores.
todo este tipo de veneno que las compañías ponen, ¿verdad? En las plantas para poder producirse, trae como consecuencias en los trabajadores problemas respiratorios. También tiene relación directa con varios tipos de cáncer, problemas en la piel y problemas de tipo nervioso, y aún puede causar daños de tipo genético. O sea, estamos hablando de un problema grande y de un problema serio. Todos estos tipos de plaguicidas y pesticidas que se aplican a las plantas que uno consume, y a veces uno compra en el mercado, ¿no? Ahí lo ve uno en Walmart, frescas, bien bonitas, bien, decimos, no es pues la mejor, no es la mejor, ¿verdad? En ella tiene muchos venenos que estamos trayendo a nuestra mesa del mercado, a nuestra mesa. Y por eso nosotros debemos tener mucho cuidado en el consumo de ese tipo de alimentos. Debemos ser cuidadosos en la selección de lo que nosotros consumimos. Eh, Estamos viendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo y nosotros debemos tener cuidado en las cosas que nosotros consumimos. No solamente producen, ¿verdad?, dificultades respiratorias, sino también produce cáncer, daños en el hígado y aún problemas de tipo genético. Así que, hermanos, es importante cuidar lo que nosotros introducimos a nuestro cuerpo, porque estamos viendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los problemas de tipo químicos, eh, el uso de plaguicidas, antibióticos, vean todo lo que usan en las plantas. A veces uno piensa que nada más se usan en la carne, más no es así, ¿verdad? A una carne, el uso de plaguicidas, antibióticos, hormonas, aditivos como preservantes, colorantes, saborizantes utilizados en la producción y preparación de los alimentos puede producir en el organismo resistencia a los antibióticos, eh, trastornos hormonales, trastorno del hígado y diferentes tipos de cáncer, ¿no? Todo eso trae como consecuencia, eh, podemos adquirir ese tipo de situaciones, cáncer, ¿no? Muchos trastornos, todas esas cosas que se ocupan en la elaboración de los alimentos. Peligros de tipo físico, metales, eh, metales, vidrios, piedras que pueden causar lesiones en cualquier parte del sistema digestivo. Eh, a veces, cuando se hacen estudios, hay personas que se le encuentran aluminio en el cerebro. Y cuando una persona tiene aluminio en el cerebro, es sumamente peligroso. ¿Cómo nosotros o cómo nuestro cuerpo adquiere esos aluminios? Cuando nosotros consumimos productos enlatados. Cuando nosotros consumimos productos enlatados, esos alimentos vienen llenos de aluminio. Y entonces todo ese aluminio queda en nuestro cuerpo y el cerebro se queda en una parte del cerebro. Entonces es sumamente, debemos tener mucho cuidado en el consumo de productos enlatados. Yo creo que no es recomendable consumir productos enlatados, ¿verdad? Porque eso hace que nuestro cuerpo, eh, realmente los alimentos están contaminados de aluminio y nosotros no debemos de consumir productos enlatados. Debemos ser lo más naturales posibles en el consumo de los alimentos y de las cosas que nosotros podamos adquirir para nuestro beneficio, ¿verdad? Así que ayer decíamos, una de las formas como nosotros podemos entender que lo que estamos consumiendo es bueno o es malo, es simplemente ver el plato que está en tu mesa y observarlo unos segundos, ¿no? Y preguntarte cuántos ingredientes y nutrientes tiene este plato de comida que estoy consumiendo. Y, y uno se va a dar cuenta realmente qué es lo que está consumiendo y qué es lo que no está consumiendo, qué es bueno y qué no es bueno lo que no está consumiendo. Hay algo que me llamó mi atención y aquí vamos a terminar. Tal vez después continuaremos con la siguiente parte. No sé cuántos de ustedes han escuchado de los productos transgénicos. No sé si alguien de ustedes ha escuchado de lo que son los productos transgénicos.
En un estudio, y ahorita vamos a hablar un poco de alguna lista que tengo aquí de los productos transgénicos. En una lista, en un estudio de toxicidad con animales usando tomates, uno de los primeros productos transgénicos en ser autorizados, se encontró que presentaban úlceras en el revestimiento del estómago. ¿Qué es un producto transgénico? Déjeme traer lo que tengo. ¿Alguien sabe qué es un producto transgénico? ¿Alguien ha escuchado de ese tema? Abro el micrófono. Sí, hermano, un producto transgénico podría ser un producto que ha sido modificado genéticamente. Ya hay muchos productos que existen en el mercado, como el maíz principalmente, ya que son muy demandantes, la soya, entre muchísimos otros. Sí, un producto transgénico, gracias hermana, es aquel que ya no es natural, ¿no? Realmente ha sido modificado. En algunos dice que tienen ventajas, pero mayormente son desventajas. Por ejemplo, a esos tipos de productos se le agrega ciertas cosas que no le pertenece a él, ¿no? Está modificado. Ustedes se dan cuenta, muchas veces nosotros compramos en el mercado un tomate, ¿no? Y ese tomate puede estar ahí por 3, 4 semanas y no sufre daño, no sufre daño. Son productos transgénicos. Yo me acuerdo que cuando mi papá sembraba el tomate, eso tenía uno que estarlo limpiando todos los días, porque un tomate que estaba podrido afectaba a los otros. Entonces había que estar limpiando todos los días para mantenerlos sanos. Y aquí nosotros podemos comprar un tomate y podemos dejarlo allí en la cocina por 2, 3 semanas y no pasa nada, ¿verdad? Pareciera que fueran tomates de plástico, porque realmente no se descomponen. Entonces, debemos, como decíamos al principio, debemos buscar en consumir productos orgánicos, ¿verdad? Productos orgánicos. Existen agencias federales de monitorear la calidad de los alimentos, como el Servicio de Inspección, y hay muchos, ¿verdad? Pero estas no pueden a veces controlar todas las situaciones de los alimentos. Por ejemplo, las sandías sin semilla. Anoche decíamos, ayer en la mañana decíamos que mayormente nosotros ya no queremos hacer nada para nuestro consumo, ¿verdad? Ya compramos las frutas del mercado y lo traemos a nuestra mesa ya picadito en una cajita, ¿verdad? Ya elaborado y todo. Ya no queremos hacer absolutamente nada. Decíamos que a veces preferimos comprar una sandía sin semilla. ¿Por qué? Porque la semilla nos molesta, ¿verdad? Nos molesta. Y entonces, no, pues, ¿para qué compro una con semillas si hay sin semillas? ¿No? Entonces es más rico. Son productos transgénicos, son productos alterados, ¿no? También hay uvas sin semillas, ¿no? Esos son productos que son dañinos para la salud. Dice aquí el modo por el que los transgénicos se desarrollan es a partir de la selección entre las millones de células que tiene un ser vivo de aquellos portadores de los cromosomas que desean. Esto es un proceso de manipulación genética. Entonces, y aquí tengo una lista de alimentos. Vamos a ir allá rápidamente para que podamos ver esto aquí. Como decía la hermana Miriam, ¿verdad?
principalmente la soya. Hay soyas que han sido ya modificados, ¿verdad? Dice que ha sido modificada para ser más resistentes a los herbicidas. El maíz, que nuestra hermana mencionaba, para hacerlo más resistente a insectos. Por ejemplo, las carnes, aumentar el tamaño y el peso de los animales y acelerar la velocidad de su crecimiento. Eso lo vemos y eso lo conocemos, ¿verdad? Eso lo sabemos. El trigo, hacerlo más resistente ante las sequías. Las papas, se invalidan las enzimas del almidón. Los tomates, se inhiben enzimas para lograr que el tiempo de descomposición sea más lento. Hay interés en las compañías de que sus productos no se pierdan, ¿verdad? Pero hay un interés económico, porque el producto puede estar en el mercado mucho tiempo y no hay pérdida. Entonces, el tomate se inhibe, ¿verdad? Para lograr que el tiempo de descomposición sea más lento. El arroz, ahí se le introducen 3 genes nuevos para conseguir un arroz aparentemente con mayor contenido de vitamina A. Entonces, alimentos modificados. La calabaza, según que se modifica para proteger a las plantas contra los virus. El banano, para hacerlo más resistente, se cruzan 2 especies para su elaboración. Un banano transgénico, se cruzan 2 especies para hacerlo más resistente en su elaboración, ¿verdad? La leche, a las vacas se le da una hormona especial para aumentar su producción. Y eso dice que está prohibido en muchos países de Europa y de Asia. Hacer este tipo de cosas, darle ese tipo de hormona a las vacas, ¿verdad? Para aumentar su producción. Y en este país, tristemente, así es. Por eso el consumo de leche no es, hermanos, recomendable. Por ejemplo, las naranjas, expuesta a una sustancia etileno que apresura la degradación de la clorofila. ¿Qué es la clorofila? La clorofila lo conocemos como la parte verde de las hojas, ¿no? Una hoja verde está compuesta de clorofila, tiene clorofila, pero a la naranja dice que se le agrega esta sustancia que apresura la degradación de la clorofila. Al apresurar la degradación de la clorofila, ¿qué está pasando? Lo están obligando a madurar. Entonces, están acelerando su desarrollo y muchas veces nosotros traemos esos productos a la mesa. Las ciruelas, se agrega transgénico para incrementar su productividad. Y por último, las uvas, aumentar la resistencia y eliminar las semillas en el interior del fruto. Todas esas cosas, mis hermanos, debemos tomarlo en cuenta cuando nosotros consumimos alimentos. Así es que a partir de ahora nosotros debemos tener cuidado en lo que nosotros consumimos, en lo que nosotros comemos. Recordemos, como dijo el apóstol Pablo, somos templo del Espíritu Santo, comprado por precio. Y en esta mañana leímos que Dios destruirá a aquel que destruya el templo, porque nosotros somos santos, porque Dios así lo ha decidido. Así que hay mucha información que nosotros podemos adquirir para nuestro bien, para nuestro beneficio. Estamos viviendo en los últimos días y nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? En nuestro procedimiento, no solamente espiritual, sino en todo el ángulo de nuestra vida. Así que, mis hermanos, vamos a parar aquí, ¿verdad? Y esperamos que Dios nos ayude y nos ilumine para que nosotros podamos tener un cuerpo sano, pueda habitar el Espíritu Santo, donde pueda vivir el Espíritu Santo, que ese realmente es el propósito de Dios desde el principio. Tengan buenos días todos, que Dios les bendiga y
propongámonos en este día hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? En todo lo que nosotros pensemos, hagamos o digamos, que sea para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. No sé, terminamos con la oración, creo. Vamos a orar entonces para despedirnos en esta mañana. Querido Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos por todas las informaciones que nosotros podemos adquirir para nuestro bienestar físico. Vivimos en un mundo lleno de pandemias, de enfermedades, donde tu pueblo debería ser un pueblo sano, donde tu pueblo debería ser un pueblo con características diferentes. Pedimos pues que nos ayudes a entender nuestra misión y el propósito por la cual tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, a honrarte en todas nuestras, en todas nuestras transacciones, que podamos, Señor, rendirte honra y gloria en todo lo que nosotros hacemos. Ayúdanos a entender y comprender que somos templo del Creador, que mi cuerpo es santo, que fue comprado por precio, que no es más mío y que también hay un juicio sobre aquellos que no cuidan o destruyen el cuerpo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a entender nuestro compromiso contigo y poder, Señor, hacer siempre tu santa y divina voluntad. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos que en esta mañana están aquí congregados en tu presencia. Habrá diferentes necesidades, habrá diferentes preocupaciones. En tus manos, Señor, encomendamos esas necesidades, en tus manos encomendamos esas preocupaciones para que tú puedas, Señor, obrar de una manera milagrosa en la vida de cada uno de ellos. Bendice a las familias aquí representadas, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.